Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo Personas Tóxicas, donde la psicóloga Daniela Jara y Katherine Araya, amiga de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre este concepto que se ha puesto de moda. ¿Realmente existen las personas tóxicas? ¿Cómo identificar conductas tóxicas? ¿Mi idealismo puede llegar a tildar a las personas como tóxicas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola a todos nuestros amigos de Condominio y gente que nos está escuchando también de otras partes. Mi nombre es Katy Araya, y el día de hoy estoy acompañada con una persona que no es de Condominio y está aquí para visitarnos y hablar sobre un tema muy importante. Su nombre es Daniela. Daniela, ¿por qué no te presentas y nos hablas un poquitito sobre ti? Sí, hola a todos, me presento, mi nombre es Daniela Jara y estoy invitada principalmente por lo que hago, soy psicóloga, trabajo en clínica hace 13 años aproximadamente. Qué interesante trabajar en clínica. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta es poder contribuir al bienestar de mis pacientes. En ocasiones llegan muy mal y a lo largo del proceso psicoterapéutico veo su crecimiento, su nuevo potencial, alcanzan la salud mental y la tranquilidad para poder vivir a pesar de los desafíos de la vida, y eso es muy gratificante. Qué bueno, o sea, debe ser como muy gratificante poder ver el proceso de cómo uno puede ayudar a estas personas a que ellos se sientan mucho mejor. Es muy gratificante. Mucho más incluso, en mi opinión, desde mi punto de vista, que como la compensación económica, porque es un trabajo igual. Poder ver que alguien que no creía nada en sí mismo, de repente cambió y se transformó en alguien fuerte, con capacidad de poder elegir, de alcanzar sus sueños, es una experiencia muy bonita. Ser parte de esa transformación de las personas. Qué lindo trabajo y qué bonitas experiencias debes vivir también, aunque igual me imagino que de repente debes tener una que otra mala experiencia, me imagino. Sí, más que mala experiencia son como desafíos, porque los seres humanos tenemos distintas combinaciones, a veces hay como muchas rigideces que son difíciles de mostrar. Y entonces ese trabajo es como un poquito más esforzado, tienes que aprender a poder ir a un tiempo menor, hacer que la persona se sienta tranquila, que se sienta que no la estás juiciando, porque esa es como una de las cosas como más potentes que va impidiendo en muchas ocasiones el desarrollo. Esa sería como la parte más difícil. Hay personas que son un poquito como más rígidas, como decía, o un poquito más ciegas en ciertos desarrollos, y entonces esa parte se hace un poquito más cansadora. Claro, pero mira, nos alegra muchísimo tenerte acá en este podcast de programa de tarde. Y bueno, quiero adentrarme un poco en el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre personas tóxicas. Tú como especialista, ¿cómo nos puedes explicar qué significa ser una persona tóxica? ¿Cómo se podría describir este concepto? Antes de comenzar, me gustaría decir que encuentro súper bueno que podamos conversar acerca de estas cosas que son cotidianas, que a todos nos ha pasado en algún momento, o uno mismo poder ser como parte de esto mismo que estás preguntándome, que es transformarse en una persona tóxica.
Entonces, para poder entender lo que significa tóxico, es cualquier componente que me ocasione un perjuicio o yo ocasiono un perjuicio a un tercero. Desde esta pregunta no existe desde la clínica una sola respuesta, porque como dije al comienzo, los seres humanos somos únicos y irrepetibles. Hay un mundo detrás de cada persona, pero en términos generales podríamos decir que una persona tóxica es una persona con un comportamiento perjudicial o una mentalidad negativa que afecta a los que lo rodean y a sí mismo. Podría ser para los dos lados, ¿cierto? Es importante decir también que no existen personas solo tóxicas, o sea, hay patrones tóxicos o caemos en relaciones que son tóxicas. Entonces, me gusta más decir esto de la relación tóxica porque así no limitamos a la persona en una categoría, o sea, siempre existe la posibilidad de que estas personas puedan avanzar o transformarse o salir de esa situación en la que se encuentran. También podríamos decir que son personas que enmascaran su inseguridad principalmente de tres cosas: la manipulación, el engaño y la culpa. Y para eso me gustaría decir algunos perfiles, pueden haber más, que se explican por sí solos, ¿cierto? Hay características o rasgos que podríamos diferenciar en personas con un perfil, por ejemplo, el prepotente, criticón, el pesimista, el chismoso, el víctima, el manipulador y el agresivo. Todos estos tipos de perfiles generan emociones que son negativas y por lo tanto también van a generar un malestar. Estos perfiles se podría decir que tienen que ver como con la genética tal vez de la persona. Sí, podría haber un componente que sea genético, pero principalmente tiene que ver con el aprendizaje, con lo que vio desde sus figuras que son las primeras, los padres o un tío con el que estuvo en la crianza. Entonces es como la parte social, lo que fue aprendiendo, cómo relacionarse con un otro. Perfecto, son como actitudes aprendidas. Eso, son actitudes aprendidas. Y es posible que mi idealismo llegue a rotular a una persona como tóxica. Sí, siempre el idealismo podría poner a las personas en un lugar en el que a veces no debería estar. Todos tenemos de bueno y de malo, quiero decir, y también limitaciones. Debido a esto, todos los seres humanos somos imperfectos, con características únicas e irrepetibles. Y a veces esta diferencia en esto que hablo de que somos únicos e irrepetibles puede generar una confusión, ¿cierto? Es como decir me produce un mal esta persona, pero no necesariamente tiene que ver con que sea tóxico, sino que es una diferencia que no entiendo, porque esa persona tiene una forma de ver la vida diferente, de sentirla distinta, y entonces no necesariamente en este marco que estoy hablando significa que sea una persona tóxica, o a veces también se producen muchos conflictos en las relaciones por inmadurez o algunos egoísmos y no tiene que ver con un nivel de toxicidad. Entonces, para poder generar una diferencia ahí, tenemos que pensar la toxicidad como en un porcentaje, como qué tanto me está dañando esta persona o esta relación principalmente, ¿cierto? Ujú, perfecto. Y como hablábamos anteriormente, que esto de la toxicidad tiene que ver también con actitudes aprendidas eh, y cosas que nosotros vimos al crecer por nuestros tutores, padres, abuelos, tíos, con las personas con las que crecimos. Eh, ¿Cómo puedo yo saber si es que soy una persona tóxica o cómo podemos identificar una relación tóxica? Voy a contestarlo en forma separada para que podamos entender. Entonces, primero voy a hablar esto de cómo identifico si soy o no una persona tóxica, principalmente diciendo que tengo conductas tóxicas, ¿ya? Perfecto. Y eso podría ir enmarcado
en hacerme preguntas o decir me castigo continuamente por no ser como debería ser, experimento emociones negativas acerca de mí o acerca de los demás, soy desconfiado, me aíslo, tengo pensamientos negativos o conductas negativas, no logro desarrollarme o hacer frente a las dificultades, o también me doy cuenta que cada vez que me relaciono con alguien en general no tengo relaciones satisfactorias. Entonces ahí podríamos pensar, a pesar de que todos estos componentes que dije antes podrían ser componentes de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo tengo que ver en porcentaje. ¿Qué tanto de mi vida forma parte de esto que nombré anteriormente? Entonces, si yo digo, sí, no, en realidad siempre estoy como en lo negativo, en lo manipulatorio, o sintiendo culpa, o haciendo que otro se sienta culpable, o manipulándolo, entonces podríamos hablar que estoy en esta categoría como de conductas tóxicas. Para contestar la segunda, para poder identificar esto de si estoy en una relación tóxica, es más o menos como lo mismo, pero me puedo dar cuenta con respecto a la relación cuando siento que mi relación con un otro, ya sea un familiar, un amigo o una pareja, es cuando siento que esta relación no es nutritiva. Siento que no me aporta nada, que me quita energía, o cuando está lejos me siento mejor. Entonces, estas emociones generan un malestar continuo o pensamientos en los que me siento que estoy atrapado o que estoy limitado por esa persona, no puedo tener un contacto social o tomar mis propias decisiones, y por lo tanto esa situación me produce un malestar general. Y quiero subrayar acá que la inseguridad sería un componente común de las relaciones tóxicas. Por yo ser inseguro, puedo caer en estos patrones como de dependencia o de adicción. Entonces, todas estas cosas anteriormente descritas podrían indicarme que estoy en una relación tóxica. Perfecto. Y hablando un poco más como de las emociones, ¿se podría decir que existen emociones tóxicas? Sí, hay emociones tóxicas, principalmente las que son de tipo negativo. Todas las emociones negativas tienen un alto potencial de toxicidad si es que yo no logro canalizarlas, ¿ya? Y estas emociones tóxicas se transforman en una tara para yo poder experimentar la felicidad. Ahora podríamos hablar de algunas de ellas porque hay 7 grandes emociones que son negativas, pero de ellas se subdesprenden otro tipo de emociones. Y podemos hablar dentro de estas emociones tóxicas el miedo, de la culpa, de la tristeza y de la rabia, pero para que entren en esta categoría de toxicidad, tiene que estar en un nivel elevado dentro de mi vida cotidiana, ¿ya? Entonces, también me gustaría subrayar acá, por ejemplo, dar como un ejemplo, que del miedo se podría subdesprender una emoción que es específica, que es la angustia. Y la angustia que yo sienta en tiempos prolongados va a generar un perjuicio, ya sea en mí misma o las dos cosas al mismo tiempo, en mí mismo y en mis relaciones. Entonces, al igual que la culpa, la tristeza y la rabia, ¿cierto? Son emociones que si yo no las logro canalizar bien, van a producir un empobrecimiento de mi vida y por lo tanto el malestar. Ahora, es súper importante que tengamos en cuenta que negar estas emociones también producen un empobrecimiento, porque las emociones negativas me permiten, bueno, las positivas también, pero principalmente hablando de las negativas, me permiten construir un significado de la experiencia. O sea, yo puedo tener un indicador a través de estas emociones negativas que me van a decir que mi experiencia no es satisfactoria y yo tengo que hacer algo con eso. No me puedo quedar ahí. Entonces, negarla sería súper negativo porque significaría perpetuar una relación tóxica conmigo o con un tercero.
Entonces necesitamos aprender a elaborar estas emociones negativas para poder desarrollarme, crecer y poder alcanzar el bienestar principalmente. Perfecto. ¿Y cómo es que yo puedo alcanzar ese bienestar? O sea, ¿cómo puedo llegar a ser una persona que esté emocionalmente sana? Así como para ir cerrando y poder quedarnos con este último consejo. Mira, hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, ya que contamos con una gran capacidad de cambiar, de generar aprendizaje y crecimiento continuo. Eso gracias a la gran plasticidad que tiene nuestro cerebro. Pero para que esto sea una realidad, necesito generar un trabajo que me disponga a la acción, a poder generar una disciplina, que esté afirmado en pensamientos positivos, en poder cuidar de mí mismo, tener un amor hacia mí, como yo ser mi mejor amigo, poder abrazarme cuando me equivoco, aceptar que los seres humanos tenemos una condición que somos imperfectos. Pero no por ser imperfecto significa que soy menos feliz o tengo menos salud. Esta imperfección dice que tengo que generar un trabajo que sea continuo para poder superar las cosas que me impiden poder alcanzar mis metas o desarrollarme de manera más armónica. Entonces decía que la disciplina es súper importante, pero no es esas disciplinas que nos enseñan que es como que al final me termino castigando con esta disciplina, sino que es una disciplina que me ayuda, quiere decir que yo genero mejoras y las mantengo en el tiempo. A eso me refiero con la disciplina. Ahora, si yo quedo corto y me sigo sintiendo mal y a pesar de los cambios, los esfuerzos que intento generar para sentirme bien, necesito de todas maneras pedir una ayuda profesional. Muchísimas gracias, Dani, por todos tus consejos que nos has dado, por aclararnos lo que significa ser una persona tóxica, las características, cómo podemos mejorar nosotros también y por aclarar nuestras dudas. Yo creo que todo esto, toda esta información que nos diste nos va a servir mucho. Es un tema súper importante que es muy bueno hablarlo y conversarlo y también informarse sobre estas cosas. Así que muchas gracias por tu tiempo y espero que todos lo hayan disfrutado y les haya servido. Si conocen a alguien que tal vez le pueda servir esta información, pueden compartir también este podcast. Me gustaría tomar unos pocos minutos, ya sé que estamos en la parte final, pero quisiera subrayar unos pocos consejos antes de poder despedirme. Y no sé si tengo esos minutos. ¿Qué me dices tú? Sí, adelante, adelante. Ya, entonces, si yo me doy cuenta que estoy en una relación tóxica, lo mejor es poner una distancia física o emocional. Es como un efecto de barrera, ¿ya? Por lo menos inicialmente. Si no logro generar un trabajo por mí misma, entonces, claro, pido ayuda, como dije antes. También necesito aprender a no tener miedo de decepcionar, es tolerar esa tensión que se produce al momento de cortar una relación porque me di cuenta que no me es nutritiva, no me favorece, y también sentir que tengo el valor interno de poder cambiar, de crecer, de superarme. También pensar en que las personas no van a cambiar, entonces yo no me tengo que mantener en esta situación porque no tengo ninguna posibilidad de cambiar a otro. Sí me puedo cambiar a mí mismo en un 100%. Entonces, no esperar ni dilatar tanto tiempo frente a estas relaciones que son tóxicas. Trabajar en base, como decía, de amarme, respetarme tal cual soy, darme ese valor que tengo para trabajar con mis sueños, enfrentando mis miedos y limitaciones. Y entonces para esto me gustaría dejar una frase de un psiquiatra que me gusta mucho, se llama Augusto Curi, y él dice que no existe fondo del pozo para la inteligencia humana, siempre hay una salida que no se ve. Me encanta esta frase porque nos da una esperanza frente a la vida.
Pero para que eso sea efectivo, necesito tener un conocimiento profundo de mí, aprender que tengo limitaciones, que me canso, que tengo que ser mi mayor protector, que tengo que aprender a criticarme menos, alentarme para avanzar y así también poder superar mis miedos y cortar con ya sea pensamientos propios que generan una toxicidad en mi vida o que podrían mantener una relación tóxica y a veces llevarla mucho más allá, en situaciones de empobrecerme a mí mismo, pensar que no sirvo o también poder llegar a una situación de violencia que podría agravar e incluso poner en riesgo mi vida. Así que los aliento a que piensen que no existe fondo del pozo para la inteligencia humana, pero para que eso se dé necesito aprender a conocerme, porque tengo que aprender a encontrar la salida. Como dije, la vida es imperfecta y los seres humanos tenemos esta condición de que trae dolor siempre. Entonces necesito aprender a sobreponerme a este dolor, cómo y gracias a qué enfrentarme a estos miedos para poder seguir avanzando. Así que con ese pensamiento, Katy, me gustaría dejarles y alentarlos a que todos podemos tener buenas vidas y alcanzar el bienestar. Muchísimas gracias por esas lindas últimas palabras que nos diste. Es una frase muy linda, yo creo que nos va a quedar grabada para siempre a todos. Y muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber sido esta invitada tan especial en nuestro podcast de Programa de Tarde. Muchas gracias a ti. Un abrazo y hasta una próxima. Así es, nos vemos entonces en tal vez otro podcast y estén todos atentos para la próxima semana, el próximo podcast que se va a estrenar. Un abrazo para todos. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.